Bien, estamos con Martín Lustó. Vamos a pedirle que mezcle las cartas, exministro de Economía. Esto de repartir y distribuir, por lo menos tiene que saberlo. A ver si lo hace bien o si lo hace mal. Son 3 cartas para cada uno que va a repartir Martín Lustó. Vamos a jugar este juego, vamos a explicarle a la gente que todavía no sabe de qué se trata. Es una suerte de guerra o balotage, ¿eh? Cada uno va a dar vuelta una carta y nuestro invitado Martín Lustó va a decir qué carta gana y por qué. Y vamos a ver en este desafío quién gana. Bueno, ahí está, cortado, va a mezclar Martín Lustó. Va a repartir Martín Lustó, perdón. ¿Reparto con tengo que repartir? 3 para cada uno. Canchero, me hace acordar, no, me hace acordar al Tope Quartet, no sé. Al Tope Quartet. Bueno, los que tenemos determinada edad. Los que tenemos determinada edad sabemos, es generacional. Sí, ahora fueron reemplazados por todos los juegos electrónicos, pero en esa época nos ahora está la Play, la Wii, estamos afuera de eso. Sí. ¿Damos vuelta a la primera? A mí me toca Pino Solanas, fácil, y a él le toca Lilita Carrió, con quien comparte una lista, ¿no? Ahí en UNEN. ¿Quién gana acá? Es difícil esta competencia, porque en realidad son dos que están integrantes en el mismo espacio. de UNEN. Son 2 integrantes del mismo espacio que además van de candidatos a cosas que son complementarias. Tengo que decidir por Lilita porque en la interna de UNEN fue beneficiada con más cantidad de votos de los porteños que Pino Solanas. Bien, me está ganando, Martín Lustó. Arrancó bien, arrancó con el pie derecho. Vamos a presentarnos formalmente. Ustedes saben, esto es cartas sin marcar. Vamos a hablar con Pimpi Colombo. Hay una situación tensa allí con Adecua y también algunas medidas que han intentado implementar desde la Subsecretaría de Comercio. Vamos a preguntarle a ella qué pasa con esto, qué pasa con el pan a 10 pesos, con la inflación. Acá está Martín Lustó, que también le vamos a preguntar de eso seguramente. Y en el último bloque vamos a tener a una candidata cartonera, una particularidad de esta elección, alguien que la viene remando muy pero muy de abajo. Pero para seguir charlando con Martín Lustó, a quien tenemos acá, bueno, sabemos, ex ministro de Economía. Hay algunos datos, vamos a ver si son ciertos. Yo los saqué de Wikipedia, que no es tan preciso como Wikileaks. A veces le pifia. Datos llamativos. Profesor de tenis en un club de Palermo para sustentar sus estudios. Eso dice Wikipedia, ¿verdad? A media. Di clases de tenis los fines de semana en unas canchas que había en Palermo para poder suplementar lo que necesitaba siendo adolescente y estudiante para vivir. Por decisión propia, no es que no te bancaban en tu casa. Por decisión propia. Por decisión propia. Sí, tenía una beca y tenía eso. Bien, vamos a hacer una suerte de perfil absolutamente antojadizo, no está todo, por supuesto, lo que ha hecho en su carrera. Libros escribió, que fue un éxito, Economía 3D, prácticamente el 90% de mis amigos lo leyeron, ¿no? Fue un éxito también en ventas, ¿o no? Sí, funcionó muy bien. Funcionó muy bien. Ese fue mi tercer libro. Ese fue el tercer libro. El último es el que hiciste con Sebastián Campanario, un colega que tiene que ver con otra vuelta a la economía. Un libro también muy interesante y didáctico para aquellos que no hurgamos todo el tiempo en la economía, pueden acceder a ese libro. Los primeros 2 son un plomo, digamos. No los mencioné, ¿querés mencionar? No. ¿Pero fueron un plomo o no? No, el primero Yo no los leí, No, el primero es un trabajo muy técnico que se utiliza en finanzas públicas en la UBA por todo el tema de coparticipación y el sistema previsional. Sí. Que se llama Hacia un federalismo solidario. Y el siguiente fue con Javier González Fraga, que se llama Sin atajos. Bien, ¿y cómo fue en ventas eso? El primero no sé si se llegó a vender algo, ¿no? Que el primero creo que la edición era chiquita, 4.000 o 5.000 ejemplares. El segundo tuvo 2 ediciones, pero nada comparable con lo que es difusión, los libros que son de difusión masiva como Economía 3D. Bien, y vamos a medios. Otra cosa que decía Wikipedia. Enviado especial a Pakistán tras el 11 de septiembre para la revista El Planeta Urbano. Fui corresponsal, sí, pero no solamente enviado por ellos, también fue una decisión personal que tomé, me fui de corresponsal de guerra a esa zona. Estuve un mes entero y escribí para El Planeta Urbano, escribí para... ¿La Razón puede ser? Para Razón de Madrid, no para Razón de acá, para un periódico español y para un medio de internet de España, sí. Bueno, y finalmente columnista, o no sé cómo llamarlo, en Metro, con Andy Kuznetsov, en Perro de la Calle. Eso se mantiene. Eso se mantiene, eso tuvo un recreo porque el año pasado estuve 4 o 5 meses en la Universidad de Yale y después porque fui padre, pero ahora he retomado, sí. ¿Te sumó para cosechar más votos, estar en esa franja, en la Metro, con por ahí una franja etaria de 30 y pico, 40 y pico y más jóvenes también?
Puede ser. Para mí me sumó otra cuestión ser columnista en el programa de Andy. Él es un gran intuitivo de la comunicación, sabe muy bien cómo llegar a ciertos lugares. Yo he dado muchas clases, desde que tengo 22 años, de historia del pensamiento económico, de macroeconomía, de microeconomía, de teoría de los juegos, de pobreza y distribución de ingresos. Pero una cosa es ser pedagógico, una cosa es poder explicar algo fácil, y otra cosa es, y los chicos siempre que te van a escuchar una clase les puede gustar más o menos, pero están casi obligados, eligieron una carrera, tienen que sentarse para exámenes, y otra cosa es entretener. Para llamar la atención del taxista que está trabajando, el ama de casa, del que está haciendo cualquier otro laburo, si estás hablando de economía, no solamente tiene que ser sencillo, sino que tiene que interesarle. Y eso es algo que creo que la radio me dio. Bien, y lo último que voy a decir es que, y no lo dije hasta ahora, que es candidato a diputado nacional por UNEM, por Capital Federal, y lo dejé para el final para introducirnos en el debate que podría haber a futuro en el Congreso de la Nación, si entra, estimo que por lo que dan los números va a ingresar al Congreso de la Nación. Un debate sobre algo que instaló hoy el candidato del Frente para la Victoria, Martín Insaurralde, que dijo de reducir la edad de imputabilidad. Esta tarde por radio le preguntamos a Mauricio Macri y dijo que está de acuerdo. Y después le preguntamos a Herbes Wiener, que dijo que efectivamente hay que ayornar ese tema. A mí me llamó más la atención de Wiener, por supuesto, por la historia, que de Mauricio Macri. Uno entiende que es una propuesta por ahí más ligada al centro derecha. Pero le voy a preguntar a Martín Lustó qué piensa de esa medida. A mí me parece que cuando caemos en principio yo estoy en desacuerdo, ¿sí? Pero además no solo me preocupa la tónica de la medida, sino que me preocupa la falta de un abordaje integral al tema de la inseguridad. De vez en cuando, yo creo que cuando el Estado no puede proveer seguridad, empezamos a caer en recetas facilistas, como en un montón de otras cosas que cuando empiezan a estar ausentes, caemos en soluciones que no son verdaderas soluciones. Yo creo que hemos llegado a un punto tal con la inseguridad que si no lo abordamos como una política de Estado, va a ser muy difícil revertirlo. Y política de Estado no quiero que suene a un concepto vacío que repetimos, sino que mi convicción y la de varios en el espacio es que, dado que es el principal reclamo de la sociedad por mucho tiempo, creo que todas las políticas, todas, no solo la de policía o la de justicia, todas las políticas tienen que estar orientadas a ver cómo vas paliando la crisis que padeces. Eso quiere decir, cada vez que tenés que elegir dónde iluminar, cada vez que tenés que elegir hacer una nueva escuela, una nueva sucursal de banco, poner cámaras, asfaltar, creo que todas las cosas tienen que estar sopesadas para ver acá o acá. Y pueden ser iguales, pero tenés que agregarle un elemento adicional. ¿En dónde contribuyen más a mejorar la situación de seguridad? Y ahí tenés que priorizar esa. A ver, ¿vos crees que son todas señales electoralistas? Lo de Insaurralde de hoy, el traslado de Gendarmería a Provincia de Buenos Aires, el cambio en el área de seguridad en Provincia de Buenos Aires, asumió Alejandro Granados, se desdobló el Ministerio de Justicia y Seguridad, el intendente de Ezeiza asumió allí en seguridad. ¿Crees que son señales estrictamente electorales o crees que es parte de lo que hay que hacer? Yo primero creo que es una reacción frente a un problema que existe, con lo cual, más allá de que sea electoralista o no, me parece positivo reconocerlo. Cuando veo que el candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires dice que hay inflación y que es mayor la que él sufre que la del INDEC, me parece nuevo. Cuando el ministro o el viceministro de Seguridad dice que hay un problema con la situación de seguridad, me parece muy bien. Entonces, primero me parece que reconocerlo es un paso adelante. Segundo, creo que como los problemas son mucho más complejos y se han ido acumulando durante mucho tiempo, tengo que pensar que estas reacciones tienen que ver con las elecciones. Bienvenida sea que la elección ponga los temas sobre el tapete. Lo que no me gusta es la manera de discutirlo. No me gusta ni cómo estamos discutiendo la modificación del impuesto a las ganancias, ni cómo estamos discutiendo el tema del canje, ni cómo estamos discutiendo la inseguridad. A eso quiere ir. Todo el mundo reclamaba cambios en ganancias. Pasa la elección, Cristina Kirchner no quería modificar demasiado, casi nada, hizo algunos retoquecitos muy chicos. Pasa la elección, se decide el cambio. Sin embargo, uno ve cómo han votado, en los números generales, ¿no? en el trazo fino, y muchos de los que pedían modificaciones en ganancia han votado en contra. ¿Vos qué hubieses votado? Creo que tiene que ver con la forma. Yo me hubiera sumado al dictamen de minoría. Por lo siguiente, creo que otra vez, mientras hasta hace unos meses se decía no, que retocar esto, que subir el mínimo no imponible era injusto y que costaba mucho dinero, de golpe decidimos que hay que modificar el impuesto a las ganancias. Para ser claro, lo que ha estado pasando es, vos pagás ganancias a partir de determinado nivel, ¿sí? Y ese nivel había quedado relativamente fijo. Entonces, a medida que vos ganabas más dinero, no porque podías comprar más, sino porque tu ingreso había subido por la inflación, pasabas a tributar ganancias. Bien. Tanto durante mucho tiempo que del 3% que pagaba ganancias en el año 2000,
el 25% de los trabajadores había pasado a pagar ganancias y eran 10% en el 2007. Entonces, desde el punto de vista de cómo es tu estructura tributaria, fue un aumento de la carga en ganancias solamente porque hubo inflación. Yo creo que eso debía ser modificado y nosotros también teníamos un proyecto. Me parece que la manera de modificarlo es realmente pensar el sistema tributario y volver a un esquema de ganancias que hubiera cambiado el mínimo no imponible. Como esa discusión no se quiere dar en el Congreso, se hace por decreto. Y cuando se hace por decreto, tiene un montón de facetas desprolijas que no sabemos cómo van a continuar a futuro. Primero crea 3 tramos. Después tiene el problema similar al que tuvo la tablita de Machinea. Vos ganás 14.999 y yo gano 15.001 y a mí me va a quedar menos plata que a vos después de esto. Segundo, va a costar mucho más dinero del que se está diciendo. No va a costar 4.000 millones de pesos, va a costar 20.000 millones de pesos. ¿Por qué mucho más dinero? Y porque 4.000 millones de pesos va a costar en los meses que vienen. Pero si este esquema, que tal cual han sido redactadas, el decreto y la resolución de AFIP continúa el año que viene, son 20.000 millones de pesos. En una situación en la Argentina donde estamos teniendo déficit y lo estamos financiando emitiendo dinero. Entonces, perfecto, vamos a privilegiar, o ahora les vamos a dar un alivio muy importante a un sector de la población y el resto va a pagar más impuestos o va a pagar con más precios producto de la inflación. Adicionalmente, la manera de financiarlo, que creo que es poco segura porque no se sabe cuánto va a recaudar, yo creo que hay mecanismos que se van a utilizar para eludir, dado cómo fueron diseñados los nuevos tributos, no digo para evadir, sino para eludir legalmente. Creo que adicionalmente no estamos viendo qué es lo que pretendemos de nuestro sistema tributario. Hoy una empresa en Argentina paga 35% de impuestos a las ganancias, ahora va a tributar un 6,5% más, que es 41,5%. Como vos tenés que adelantar los impuestos que pagaste el año pasado de ganancias durante todo el año y eso tiene inflación. Es decir, estoy adelantándote algo en un contexto inflacionario, que decir que vale más lo que te pago hoy que lo que te tendría que pagar dentro de un año. Estás llevando la tasa de ganancias a cerca del 50%, a eso le tenés que sumar sellos, le tenés que sumar ingresos brutos. Cuando haces toda esa cuenta, en un contexto en el cual cada vez sos menos competitivo, es muy difícil producir en la Argentina. Leí un reportaje tuyo a Página 12 de hace un tiempito, eras ministro. Vos hablabas de grabar la renta financiera. Sí. En eso seguimos en la misma línea. ¿Estás de acuerdo? Seguimos en la misma línea, obviamente. Y tratar de reducir el tributo en lo que es el consumo, el IVA sería. Sin ninguna duda. Lo que creo es que este no es un ataque específico a la renta financiera. Por un lado, es la distribución de dividendos que ya es grabada cuando vos tenés la ganancia en la empresa, con lo cual estás sumando un nuevo tributo. Y por otro lugar, en la compra-venta es solamente para aquellas que no cotizan en bolsa independientemente del tamaño. Entonces, está mucho menos asociado a lo que vos y yo entendemos por renta financiera, que es lo derivado de los títulos públicos, lo derivado de la compra-venta de acciones que cotizan en bolsa, lo derivado de plazos fijos que hoy no lo podés grabar porque un plazo fijo te rinde mucho menos que la inflación, con lo cual perdés plata todos los meses. Pero me parece que a eso se refiere la renta financiera. Bien, enfriamos un poquito, vamos a seguir. ¿Sí? 1-0 me va ganando con la carta de Lilita Carrió. No la tenía tan fácil. Yo dije fácil, claro, pero está Pino Solana. Son los dos del mismo espacio político. Vamos a la segunda carta. Daniel Scioli, me toca a mí. Y a Martín Lustó le toca, damos vuelta, de Cristina Kirchner. Ahora sí es difícil para él. Me imagino, no sé. No, me parece difícil. A ver. Cristina Fernández de Kirchner es la presidenta de la Nación. Sigue siendo la política más importante de la Argentina porque ocupa el cargo más importante. ¿La votarías? No. ¿A quién votarías para presidente? Hoy son las elecciones a presidente, elegí el candidato que quieras. ¿Y quiénes son los candidatos? El que vos quieras. Es que me parece más, por más que suene trillado, me parece mucho más un tema de espacio colectivo que de personas. Creo que nos equivocamos los argentinos cuando nos entusiasmamos con un proyecto, independientemente es un proyecto político, un proyecto de una persona, y cuando eso empieza a tener problemas, lo único que pretendemos es buscar otro candidato. Si no corregimos problemas de fondo que vienen de hace mucho, no de ahora. El gobierno puede cometer errores, pero si le echamos la culpa solamente a los gobiernos de lo que nos ocurre como sociedad, tenemos un problema. Te hago preguntas que tienen que ver, no sé si ideológicas, sino de un poco lo que está pasando últimamente en la política, de que vemos candidatos en distintos espacios que saltan de un lado al otro con mucha facilidad. ¿Vos has estado negociando con el PRO en algún momento o te has sentado a conversar con el PRO? El PRO me ofreció una candidatura. Te ofreció una candidatura. Sí. ¿Fueron ellos los que te ofrecieron? Sí. ¿Pero estuvo en tu cabeza la posibilidad de ser candidato del PRO? Sí, pero si hubiera estado en mi cabeza no hubiera aceptado ser... A mí el PRO me ofreció ser candidato a senador. Me dio a elegir candidato a senador con Gabriela Michetti o primer candidato a diputado. Y elegí ser precandidato a diputado por un espacio que yo interpreto como afín a lo que yo creo, que es socialdemócrata. Otra, sí. En el mismo tono.
Te has juntado, me ha contado un pajarito ayer, con alguien de Graciela Ocaña, ¿puede ser? ¿Santiago Nardelli? Es un amigo. Pero, es un amigo. Sí, es un amigo. Sí, pero no es que hablaron de política. No, hablamos de política, hablamos de cosas personales, pero es un amigo. Es un amigo. Ahora creo que ni siquiera está con Graciela Ocaña, porque es candidato a senador. ¿Por Francisco Narváez? Sí. Bueno, él es de Bahía Blanca. No, Ocaña es diputada por el espacio de Francisco Narváez, por lo menos accedió a la banca de tenés razón, pero actualmente están en espacios distintos, pero es un amigo. Yo amigos tengo en el gobierno. No sabía, me estoy desayunando, es un amigo. Vamos a una más complicada. Tengo amigos que no son hinchas de Racing, inclusive, mira. Bueno, vamos a una un poquito más complicada. En algunos medios salió titulado casi como La patota radical, y hablaba de algunos nombres propios del radicalismo que conforman la lista o conformarían la lista de candidatos a legisladores del espacio UNEM, ¿no? Sí, lo nombran el propio hijo del Coti Cilia. Sí. En esta lucha importante que se ha dado en nombre de Lilita Carrillo u otros contra la corrupción, que aparecen nombres vinculados a episodios por ahí non santos de la política argentina. ¿Pero cómo qué? Candidatos a legisladores, porteños por el espacio. Está bien la pregunta, lo que digo es, ¿cómo saben cuáles son los candidatos a legisladores si no lo hacemos? No llegué, la idea es si vos te bancarías esos tipos ahí. No me banco ningún tipo de corrupción. Ninguno. Ningún tipo de corrupción, pero digo, mi lista de... No sé qué es lo que se dijo, yo no me banco ningún tipo de corrupción. Pero nuestra lista de candidatos, por ahora lo único que se sabe es que María Eugenia Estensoro es la segunda candidata a legisladora porteña. La segunda es después de Gustavo Vera. Gustavo Vera le corresponde a Coalición Sur, que es el espacio Pino Solanas y Lilita Carrió. Sí. Y el nuestro le corresponde el segundo legislador porteño, y por ahora lo único que sabe dijo una es cosa, que el otro María día Eugenia Estensoro. se lo pregunté a Fernando Sánchez, porque dijo los legisladores ganan 39.000 pesos y sobres. No sé cuánto ganan los legisladores. Pero no importa, acorramos lo que ganan. Y dijo y sobres. Ojalá, si hay sobres en la legislatura, nuestros candidatos los vean y los puedan denunciar. Bueno, por eso te pregunto. Él lo dijo. Ojalá, sí. O sea que algo debe saber. Él fue legislador. Él, no sé, yo no conozco la práctica de la legislatura porteña. No quiero quedar Zapatero. 2-0, ya me dio paliza, me ganó. Vamos a la última. No sé, difícil. Mauricio Macri, me toca a mí. Francisco Narváez. Vamos a darle vuelta, así lo ve la cámara. Perdón. Ahí vamos. Perdón. Y así como en la primera había 2 ganadores y había que decidir, acá me parece que hay 2 claros perdedores y hay que decidir, creo que ganás vos. Gano yo. ¿Por qué? Porque los 2 quedaron en una suerte de no lugar. Francisco de Narváez hizo una campaña muy orientada o muy posicionada como antikirchnerista, y en particular apuntando a la presidenta, y la irrupción de Massa lo dejó en un no lugar, tanto que cuando vos recorres alguna de las rutas argentinas y o de la provincia de Buenos Aires, están los carteles de Narváez, ves lo antiguos que quedaron. ¿Massa es más de lo mismo? No, creo que Massa tiene algunas características distintas. ¿Hablaste bien en algún momento de él? ¿Hablaste bien en algún momento de él? Hemos compartido algunos ámbitos, generacionalmente tenemos afinidades, tenemos historias distintas, pero creo que él está armando algo que es interesante y creo que es bueno que vaya a la cancha y que juegue. Mucho se especuló si ahora parece también viejo, pero si iba a ser candidato, ¿no? Y si tiene algo distinto que proponer, me parece bien que sea candidato. Sigo con Narváez, creo que quedó en un lugar y creo que esto se está reflejando en las encuestas. Y Mauricio Macri también quedó debilitado porque no pudo armar a nivel nacional y porque perdió en la capital federal, lo cual para ellos es una sorpresa, pero sigue teniendo un lugar porque es el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bien, Martín Lustó, que entre los candidatos economistas fue el que mejor le fue por lejos. Estoy pensando en Claudio Lozano, en propio Domingo Cavallo, que ni siquiera clasificó para esta competencia, y además han hecho una buena elección la gente de UNEN aquí en la capital, ganándole nada más y nada menos que al propio PRO. Con este trabalenguas me despido de Martín Lustó, gracias por venir. No, gracias. Vamos un cortecito y vamos a hablar con Pimpi Colombo, de todo, adecua, inflación, pan, carne para todos, pescado para todos, programa para todos. Ya venimos. Está presentada Lucila Pimpi Colombo, subsecretaria de Comercio. Estaba por ahí Martín Lustó, me acordaba de aquel gesto de Moreno a Lustó haciéndole así, te deshuello.
en un acto ahí ¿Qué será lo en que Casa le habrá Rosada. dicho? ¿Qué habrá dicho? ¿Vos estabas ahí? No, yo no. Yo tampoco. La foto lo vi. No sabemos qué dijo. No sé qué habrá Pero no se querido llevaban decir. muy bien ellos dos. Moreno y bueno, Lustó. Moreno es un funcionario que tiene muy claro compromiso en defender este proyecto, en atreverse a pelearle a las corporaciones. Vos pensás que Guillermo es el que ha llevado adelante toda la investigación sobre papel prensa. Vos pensás solamente en esto, Diego. A ver. ¿Cuántos años hace que Clarín se apropió de papel prensa junto con La Nación y La Razón? Años 77, ¿no? Desde entonces, siempre ha habido en el directorio de papel prensa representantes del Estado Nacional. ¿Cuándo es la primera vez que el público, el gran público en la Argentina se pudo haber enterado de que el Estado era parte de esa empresa, que esa empresa era monopólica, que esa empresa manipulaba los contenidos de la información en gráfica porque entregaba el papel y hacía diferenciación de precios? ¿Cuándo se enteró? Cuando estuvo Moreno designado por la presidenta en representación del Estado para cuidar nuestros intereses, porque cuidar la representación del Estado en la sociedad en la que el Estado es parte minoritaria, que ojo, es minoritaria pero 27%. Sin embargo, nunca, cuando estuvo Alberto Fernández, cuando estuvo cualquiera de los otros, ni sabemos los nombres que estaban antes. ¿Sabes por qué? Porque entraban ahí y ya eras, sí, buena, te pertenezco, listo, Ahora, ya está. Así que, por eso yo te digo que... No me quiero quedar con las formas. Claro. Mucha gente ha criticado a Moreno por las formas. Gente que repite lo que... Me parece casi un tema menor. Sí voy al fondo de la cuestión. Hay cosas en las que estoy de acuerdo y cosas que por ahí podemos discutir un poquito más. ¿Vamos a discutir? Me dijo fuera del aire, yo discuto, así que vamos a discutir un poquito. Inflación. Inflación. Noto como cierto voluntarismo en algunas medidas y noto como cierta necedad a la hora de sentarme. Me ha pasado en Casa Rosada sentarme con funcionarios y que le digo, no me hablen de tensión de precios, yo voy al supermercado, no es tensión de precios, es inflación. Busquemos responsables si quieren, pero es inflación. Y ahora Martín Insaurralde, que es candidato del Frente para la Victoria en Provincia de Buenos Aires, habló de inflación. No, Martín Insaurralde lo que ha hecho ha sido decir que según la situación de tu familia, de la de otra, las percepciones o las variaciones de precio que vos sentís tienen que ver con cómo es tu nivel, las características de tu consumo. Entonces él ha dicho, algunas familias que yo trato, que yo escucho, dicen que tienen una situación diferente, ha referido que la canasta que mide el INDEC está establecida precisamente teniendo en cuenta lo que puede ser un consumo popular, mayoritario, y además, por supuesto, no es nacional, es el índice de precio al consumidor del área metropolitana. Él ha dicho eso. Lo que se ha traducido de lo que ha dicho el Chango Insaurralde, se ha dicho de todo. Sos tucumana, ¿no? Yo sí. Insaurralde no, él no es Chango. Bueno. No, bueno, pero el intendente. ¿Por qué te dicen Pimpi? Uy, si vos supieras. Pimpinela Escarlata, no sé, me dicen así de siempre. No por los Pimpinela, no. No, ni canto. De chica. De siempre, nunca me han dicho de otra manera, no sé por qué. Bien, otro tema conflictivo que fue discutido de distintas maneras en distintos medios, vamos a ponerlo sobre la mesa, pero primero vamos a escucharla a ella, protagonista de la sanción, no ella, sino su asociación, Adecua, es Sandra González. Escuchen lo que decía aquí mismo en CN23. Puntualmente la subsecretaria de Defensa del Consumidor accionó penalmente y lo que llama la atención en esta suspensión que nos hace el día viernes, que nos llega la comunicación Adecua, que se arroga la facultad de un juez, la subsecretaria de Defensa del Consumidor. ¿Cómo? Porque dice por el fraude hecho con entidades financieras. No hay ni un juez que haya determinado que hay un fraude, que hay un delito, que nada de eso. Hay que esperar los fallos judiciales. No es, bueno, le sacamos el registro de Adecua por las dudas. Me parece que no se puede seguir con un control de precios que no existe. Porque la realidad es que no existe. Y también negar la realidad es como que pone peor a la gente. Porque que la subsecretaria hoy salga a decir que el funcionamiento y el congelamiento de precios está bárbaro, la verdad que... Ahí estaba, Sandra González en este canal,
Había dicho, además de lo que dijo aquí en el canal, había dicho que había sufrido presiones por parte del gobierno nacional y abuso de poder. Mira, que la señora González se victimice, bueno, que intente tapar con cuestiones políticas algo que nosotros efectivamente hemos presentado denuncia penal contra toda la directiva, contra Sandra González, el abogado Río Pedro, toda la directiva de Adecua. Te pido un favor, explícale a la gente que no tiene la menor idea de qué se trata este diferendo, que no está muy involucrado en la puja entre el gobierno y algunas asociaciones. No es una puja entre el gobierno y las asociaciones, ojo, no es una puja. Al gobierno le toca tener un registro por el que se autoriza a asociaciones a funcionar como asociaciones de defensa del consumidor y utilizar facultades que le da la ley, como por ejemplo representar al conjunto de los consumidores, de los usuarios de un servicio frente a la justicia. Eso es lo que ha hecho Adecua. Ha usado una facultad que es muy importante, porque imagínate, ¿cómo ha hecho? Adecua se ha presentado en 8 casos contra bancos, financieras, empresas, siempre con el mismo esquema. ¿Cuál era ese esquema? ¿Reclamar? ¿Es una denuncia judicial? Claro, se presenta a la justicia y dice, yo demando a este banco porque a sus clientes cuando toman préstamo les cobra un seguro muy alto. Bueno, interesante. A la subsecretaría, Adecua informa que inicia un juicio. Por eso uno dice que bien, cumple su función. Se está ocupando de defender a los consumidores frente a un abuso, a un exceso. ¿Son pasos obligatorios administrativos cuando ellos inician una demanda, avisarle a la subsecretaría de Comercio? No, como ellos informan anualmente a través de una encuesta, lo que hacen siempre informan sobre los juicios que inician. Obviamente, siempre la legislación y desde ya la autoridad de aplicación presupone que se actúa de buena fe. A nadie se le va a ocurrir que si la asociación informa que inició un juicio, pues no va a estar pensando que probablemente después vaya a ver si arregla por aparte otra cosa. Ahí, de acuerdo a este relato, están cumpliendo su función, están defendiendo al consumidor. Claro, ¿sí? Bueno, tengo un problema con un banco, viene la asociación con sus abogados y me defiende. Inicia una demanda judicial. 1 caso, 2 casos, 8 casos, todos similares. Bien. En todos los casos, en algún momento del juicio, la asociación y la empresa se sientan a negociar, a acordar. Eso también es una cosa posible, porque los juicios a veces son excesivamente largos, entonces puede haber que la asociación señala que hay algo que está mal hecho, la empresa no quiere aceptar, pero van mirando a ver si va a poder ganarle uno a otro, y en algún momento dice, bueno, nos sentemos y cuidemos los intereses de los consumidores, consigamos una parte. Todo eso parecería que está razonable. Bien, en todos los casos, en los 8 casos, se repite el mismo modus operandi. A ver. ¿Qué ocurre? Cuando acuerdan con la empresa, dicen, a partir de ahora la empresa cobra de tal manera el seguro. Que se supone que lo baja. Claro, de acuerdo lo a lo que venía baja, cobrando. por supuesto, lo baja. Bien. Porque la denuncia es que estaba cobrando una cosa muy alta. Y la discusión es que para atrás debe devolverle a sus clientes bajo una cierta modalidad de cálculo. Bueno, hasta ahí estamos todos, se está estableciendo un derecho de los consumidores. Parece que hizo bien su trabajo. ¿Dónde está la trampa de todo esto? En el momento en que la asociación acepta y firma la manera en que el banco le va a devolver a los clientes. La Ley de Defensa del Consumidor dice que si a vos una empresa te cobró algo de una manera, algo indebido, te lo tiene que restituir del mismo modo que te lo cobró. O sea, te lo descontaban en tu resumen de cuenta mensual, bueno, te lo tienen que devolver en tu cuenta. Una transferencia a la cuenta. ¿Qué acuerda Adecua con los bancos? Que vos, cliente de ese banco, te vas a enterar si lees tal día un edicto en tal diario. O sea, acuerdan que no te lo van a devolver automáticamente, no te van a informar a vos en tu resumen de cuenta o en tu casa, sino que si tenés suerte y los edictos se publican en los diarios. Claro, o en el boletín oficial o en los diarios. Si yo no lo leo el día que sale y no hago el reclamo, no lo cobro, sería así. Exacto. Entonces dice, te ponen además un plazo exiguo de 60 días para que te presentes y pidas que te devuelvan, o para que te presentes y digas, ese acuerdo no me gusta, quiero de otra manera. Esa fue nuestra primera alerta cuando, debo decirte, recibimos una denuncia
una damnificada se presenta y dice, cuando yo vi que me cobraban de menos, pregunté en el banco por qué. Y me dijeron porque era un acuerdo con Adecua. Ah, dice, si corresponde que me paguen menos, devuélvanme lo que me han cobrado de más antes. No, le dice, ya se le venció su plazo. ¿Cómo se venció mi plazo? Sí, se venció su plazo, vaya a Adecua. A ver, Pipi, hasta acá vemos la manera en que son perjudicados esos clientes. Exacto. ¿Cuál es el negocio, entre comillas, Ahora si es que lo hubo, de Adecua? Ahora vamos. No sé si de Adecua, pero por lo menos de sus directivos. Ahora vamos a ver. A ver. Entonces, cuando la persona nos trae la denuncia, nosotros empezamos a investigar. Cuando empezamos a investigar, detectamos que hay 8 casos en que se repite la misma manera de operar y detectamos que todos los acuerdos tienen la misma falencia. Da la impresión de que te están restituyendo derechos, pero lo viabilizan de una manera imposible. Entonces, empezamos a preguntamos a Adecua. Bueno, Adecua nos responde algunas cosas, pero ¿y qué honorarios cobran? No, nosotros no pagamos honorarios a nadie, dice Adecua. Bueno, empezamos a preguntar a sus contrapartes. Le preguntamos a los bancos. ¿Cuántos clientes tenían? ¿A cuántos clientes les resarcieron? ¿Cuánta plata entregaron? ¿Pagaron honorarios a los abogados de Adecua? Bueno, de esa investigación, ¿qué resultó? Nos enteramos que había alrededor, de esos 8, en 4 que logramos tener toda la información, había alrededor de 1.700.000 clientes perjudicados, digamos, o que debían ser beneficiados por la devolución. Sí. Solamente de 1.700.000, solamente 1.500 se enteraron y fueron a cobrar. Cobraron entre todo 1,5 millones de pesos. ¿Sabe cuánto cobraron de honorario los abogados de Adecua? ¿Cuánto? 15 millones de pesos. ¿Cuánto cobraron los 1.500 clientes? Son cerca de 20. ¿Cuánto? 15 millones de pesos. 15 millones de pesos. En Santander 5 millones, con Galicia otro tanto. 15 millones de pesos ellos cobraron. Los abogados de Adecua cobraron 10 veces el total de lo que cobraron los 1.500 clientes. Pero además, los bancos, ¿cuánta plata estimamos que se ahorraron? 350 palitos. 350 millones, digamos. Por lo que, claro, porque la gente no se enteró. Bueno, hasta ahí, todo eso motivó que nosotros hiciéramos una denuncia penal porque fuimos viendo que eso era como una manera ahora, establecida de actuar. Dice Sandra González sí. que está mal la sanción porque todavía no hay un fallo judicial. Sí, mira, yo digo que Sandra González se busque un buen abogado penalista. A ver. Que se busque un buen abogado penalista, diría yo, a Sandra González. Eso es lo que yo le diría a Sandra González. Y te digo más, nosotros hemos pedido en la justicia que se investigue la ruta del dinero. Queremos saber quiénes son todos los que han cobrado esos 15 millones de pesos al que le han pagado ¿Cómo ha sido toda la cosa? Porque es mucha la plata que se han ahorrado los bancos. Se supone que la plata que pagó los abogados no salió de Adecua. No, por supuesto que no salió de los Adecua. Clientes perjudicados. Pero, escúchame, la plata que recibieron los abogados que representaron a Adecua y teóricamente debían representar a los clientes, sí. Salió de los bancos. Sí, la información nos la da con nombre, apellido, monto, bien. Cada uno de los bancos. Y nosotros vamos mirando. En criollo, estamos infiriendo que los bancos arreglaron a los abogados para ese tipo de resolución que favorecía a los bancos. Nosotros denunciamos que hay fraude en ese sentido, perfecto. Tal cual. Estimamos que eso es lo que parece ser, por eso pedimos a la justicia que investigue si hay fraude, que investigue qué pasó, cómo fue la ruta del dinero. Queremos saber. Perdóname, pero esa es una parte del asunto. Sí. La otra parte del asunto es que hay 8 acuerdos homologados por jueces donde los clientes de esos bancos o financieras o en un caso de Falabella, que es porque es un comercio pero que da crédito, en todos esos casos, todos esos clientes están en banda, porque cada uno de esos acuerdos homologados ya se les recontravencieron los plazos y la cantidad de gente. Bueno, entonces, ¿qué es la otra acción importantísima que nosotros estamos desarrollando? Nos estamos presentando uno por uno en esos juicios a pedirle al juez que declare nulo todas aquellas cláusulas que hacen a la manera en que se efectivizó el derecho que estaba acordado. Para que devuelvan. Para que le devuelvan la plata como debían devolver. Bien. Pero te voy a contar cuál es la novedad que termina de redondear y que motivó que nosotros necesariamente tuviéramos que presentarla, resolver esa suspensión preventiva Adecua.
En 2 de esos juicios, en el juicio contra el Banco Privado de Inversiones, actualmente Banco Macro, y en Tarjeta Naranja, que están en el Juzgado Nacional de Comercio número 3 y en el número 10, los jueces mismos que firmaron la homologación habrán visto, se habrán enterado, como vos y como otros, que estaba ocurriendo este debate, y los jueces llamaron a las partes, al banco y a Adecua. Hablemos de uno solo para que no nos enredemos. Uno, ponele el que fue primero, sí, el de juzgado número 3. Llama a las partes y les dice, ¿cómo fue este acuerdo? Entonces el banco saca una factura de los diarios, muestra que cumplió con publicar los edictos. Entonces, Banco Macro, ¿no? El juez le pregunta, ¿y a cuántas personas se presentaron a cobrar? 27. No te rías, porque no es de risa. Imagínate, todos los otros que ni se enteraron, no es para reírse. Entonces, el juez dice, es curioso que ninguna de las partes se ha presentado de buena fe y por su propia voluntad a decirme que este acuerdo fracasó. Porque este acuerdo tenía una parte que establecía un derecho de los clientes y otra parte que establecía cómo se iba a efectivizar. Bueno, para hacerla corta, ese juez decidió, después de escucharlo, y no te quiero decir las cosas que contestaron los abogados de Adecua, que debe ser que los otros no se han presentado porque no les gustaba el acuerdo, un mamarracho, pero esa parte es anecdótica. Lo que no es anecdótico es que el juez decide que el banco tiene que devolverle a los clientes que todavía son clientes en su cuenta, que se lo tiene que comunicar en su resumen de cuenta, que a los que ya no son clientes tiene que armar una cuenta judicial, creo que se llama así, una cuenta judicial en el Banco Nación, con la plata total de aquellos que ya no son clientes, y mandarle una carta al último domicilio que les conoce para que vengan a cobrar. Y además de todo eso, publicar la información sobre esto en 3 diarios, bla, bla. Y además que Adecua debe llamar por teléfono, avisar, informar y usar todas las modalidades para avisar. Perdóname. Y la plata que le tienen que devolver actualizada. O sea, el juez, para sacarse el sombrero, vino a reparar un acuerdo que era malo, dice, no, pero se cumplió pésimo, lo corrijamos. ¿Qué hizo el banco? Y apeló porque no quiere pagar. ¿Qué hizo Adecua? ¿Defendió a los consumidores? No. Adecua también apeló, igual que el banco. Cuando el juez dijo, hay que devolverle a los consumidores, Adecua dijo, apelo a esa resolución. Entonces, ¿sabes qué? Estamos hablando de eso. ¿Por qué suspendemos a Adecua? Porque no queremos que cuando haya otro juez que esté dándole la razón a los clientes, Adecua esté en el medio en ese juicio para volver a apelar. Queremos que esté el Ministerio Público, que es lo que dice la ley, que si la asociación no está el Ministerio Público, para que el Ministerio Público haga lo que se debe hacer, es decir, defender a los consumidores, lo que no hace Adecua. Bien, clarísimo. De Pimpi Colombo, tengo que redondear porque tenemos otro invitado. Me quedó fuera Héctor Polino. Yo quería bancarlo de alguna manera y discutir con Pimpi Colombo, que viene aceitada, pero no nos da el tiempo. Nos comprometemos a otra invitación para hablar de Héctor Polino, de congelamiento, de precios, de inflación y muchos temas que han quedado fuera, la famosa Supercar también. Gracias por venir, Pimpi. Vamos a un cortecito rápido y sigue con la candidata cartonera. Ya venimos. Bien, Jacquelina Flores, Jackie Flores, le dice todo el mundo. Ella es cordobesa, vive en Chacarita, muy cerca de este canal, y la viene remando desde hace un montón. Es la candidata cartonera, así la presentamos, es de Camino Popular, en la lista porteña de Claudio Lozano. Y digo, la viene remando porque, bueno, vos antes de ser cartonera tenías otro empleo. Sí, en realidad, bueno, nada, tú le dijiste cordobesa, vine de muy chica a Buenos Aires, encontrándonos con este mundo, que la capital es enorme, y con la problemática de vivienda, porque vengo de una familia humilde, mi madre costurera. ¿Qué hacías la verdad antes? Que vendedora ambulante, muchos años en la estación de Chacarita, y la verdad que no fue una etapa buenísima, digo, porque las complicaciones que tiene que ver con esto, dejé de ser vendedora ambulante porque el Estado venía y abrumaba muchísimo, me dejaron en la Pampa y la Vía. Cuando me dejan la Pampa y la Vía no había nada, y es cuando aparece cartonear.
Y yo decía, bueno, antes trabajabas de otra cosa porque entiendo que tomás el tema del cartoneo como un trabajo. Tal cual. ¿Sí? Mucha gente no lo toma de esa manera y de alguna forma también se está regularizando esa tarea. Vos de hecho estás en un espacio donde hay cierto impulso y no sé si cobertura del gobierno de la ciudad. Contame cómo es ese tema. Y tiene que ver con esto, tiene que ver con que a medida de que nosotros, una de las cosas reales, los cartoneros somos los hijos del 2001, como lo decimos, pasando todas las... ¿Vos empezaste a hacer cartonera en el 2001? No, yo ingreso en el movimiento hace 7 años. Yo en el 2001 era vendedora ambulante. Hablemos, a ver, para que la gente entienda, es Movimiento de Trabajadores Excluidos. Movimiento de Trabajadores Excluidos. ¿Y eso reúne a quiénes? A todos los cartoneros. De acá, de Buenos Aires y de la República Argentina. ¿Y cómo arrancó ese vínculo con todos los cartoneros? ¿Era el boca en boca en la calle? ¿Apareció una Porque persona fuera del mundo de los cartoneros a decir, che, ¿por qué no se organiza? Y porque es una problemática de laburo muy similar. Digo, el ser vendedor ambulante está las 24 horas en la calle, similares problemáticas, la problemática por trabajar que te lleven preso. Porque la realidad es que siendo vendedora ambulante y cartonera he ido presa por el simple hecho de trabajar, por tomar esta decisión, por eso la concepción de trabajo. Todo esto a esta altura lo aprendí por la organización, lo que implica tan importante para nosotros, porque a través del movimiento, aprendiendo que no solamente el esfuerzo de uno, sino mancomunado es muchísimo más fácil las voces. Por esta cosa de hoy en día de atrevernos a, como nos dicen, a presentarnos en este espacio y que haya sido Marea lo que nos abra para la postulación. Ahora, vamos por parte. Organizarse significa poder tener, por ejemplo, una indumentaria que los identifica, como la que tenés puesta. Tal cual. Tener un ingreso, ¿es así? ¿Hay un básico que ustedes cobran o no? No, tiene que ver con que la diferencia, hay un presentismo por el cual nosotros, responsabilidades y obligaciones. Hay un presentismo por el premio a ese trabajo nuestro, porque somos recuperadores urbanos. O sea, están en un registro, en algún listado del gobierno de la ciudad donde ustedes dan presentismo. No. En realidad, la lucha ha hecho que nosotros hayamos conseguido un presentismo que el gobierno de la ciudad lo paga. ¿Por qué? Porque la discusión real está en nuestro salario. Sí. Nosotros, al estar dentro del presentismo, nos llaman recuperadores urbanos. Bien. Eso significa que por utilizar el uniforme, llevar la credencial, no al trabajo infantil, que es una de las cosas que nos resignamos y que nosotros mismos hemos propuesto al gobierno de la ciudad, porque muchas veces las ideas no salen y no fluyen solas, y no romper las bolsas. ¿Por qué? Porque de la organización entendimos que al principio se rompía bolsas para la comida y para el material. Organizándonos tenemos un presentismo solamente para eso, para utilizar estas 4 cosas. Pero no está en discusión el salario. El salario es lo que generamos nosotros. Bien. Jackie, tenemos poco tiempo y no quiero dejar pasar algo que hablamos fuera del aire, que hay 2 propuestas muy interesantes que ustedes están planteando. Una tiene que ver con la Ley Nacional de Envase y otra con el tema del PACO. Si la puedes resumir, lo más resumido que puedas, genial. Y tiene que ver con la ley que nosotros, hay un proyecto que está encajonado, que tiene que ver con las grandes corporaciones, que todo aquel envase que la industria pone al consumidor para la compra tiene que pagar una ganancia, en lo cual a nosotros nos serviría muchísimo a nivel nacional, que reorganizar y conseguir un ministerio o algo por el estilo para que podamos desde ahí sacar los recursos que necesariamente se necesita el tema cartoneo. Bien. Y después algo de las cosas que es fundamental y que tenemos muchísimas ganas siendo mamá, es ir en contra el PACO, que es algo que muy pocos se animan. Y que vos lo ves en la calle además, ¿no? Obviamente. Mucho. No solamente lo veo en la calle, digo, no con nosotros, con la sociedad entera. Sí. Esto ha hecho que los grandes, los pobres, los humildes, los ha tocado y es un tema que no tenemos que esperar que nos toque para que nos involucremos. Bueno, le agradezco a Jacqueline que haya venido. Yo le pido disculpas por el tiempo. Se nos fue el programa de las manos. Pimpi Colombo me explicó toda la historia de ADECUA y se nos fue un poquito el tiempo. Te vamos a invitar otro día para ampliar un poco lo que son las propuestas y también el laburo que vos haces y cómo de alguna manera has logrado que el trabajo en la calle sea un trabajo rentado por un lado y reconocido formalmente por otro. Gracias, Jackie, por venir. Nosotros nos reencontramos, como siempre, jueves, 22 horas aquí por CN23. Chau.